Pero siempre... ¿Cómo cuando vas a hablar de libertad, cómo te libertó el Señor? Ok, yo venía, ¿verdad? Yo, como les digo, yo caí, pero yo nunca dejé de llorar. ¿En qué aspecto? Digamos, yo venía, me drogaba, bebía, lo que sea, y cuando llegaba a mi casa en la noche, Señor, yo sentía aquella incomodidad dentro de mí. Entonces yo venía y iba y lloraba, ¿me entiendes? Yo iba y lloraba y yo sabía, mucha gente me decía, loco, no estés jugando con Dios, pero en realidad yo no estaba jugando con Dios porque el cuerpo me pedía el alcohol, me pedía las drogas, pero a la misma vez el Espíritu Santo me hacía que yo fuera y lloraba. Entonces hasta cierto punto yo venía, iba y lloraba y el siguiente día me levantaba y seguía drogándome porque el cuerpo me lo pedía. Pero también algo dentro de mí me decía que estaba mal, pero también necesitaba orar. Entonces yo iba y me postraba ante Dios y oraba. ¿Drogado? Ambos, drogado, o cuando me pasaba el efecto, o como sea, en el momento que yo sentía que era feo, que yo necesitaba orar, yo iba y oraba. Entonces muchas personas pueden decir, pero eso es jugar con Dios. Pero no omitamos que el cuerpo me estaba pidiendo alcohol y drogas. Entonces yo hacía lo que el cuerpo me mandaba a hacer. Pero también algo dentro de mí también me mandaba a orar, me imagino que era el Espíritu Santo, y entonces yo también iba y obedecía, drogado, sin drogar, cuando me pasaba el efecto, yo iba y me arrodillaba a Dios, y decía, Señor, ayúdame, si tú no me quitas estos deseos, yo no puedo con esto, porque son tan fuertes los deseos de drogarme, que no podía yo parar de hacerlo. Okay. Y entonces un día, esa historia la vamos a dejar por otro día, pero sí el Señor vino, yo sentí que el Señor se metió dentro de mí, me libertó, me dejó con una paz, con una tranquilidad. Cuando yo quedo con esa paz, con esa tranquilidad, ya los deseos de drogarme se me fueron. ¿Pero cómo fue eso? ¿Qué estabas haciendo? Me estaba drogando. ¿Te estaba drogando? Me estaba drogando y en ese momento yo sentí la ganas de orar y yo fui. Y en ese momento me hinqué allí con las drogas, con todo ahí, y empecé a orar. ¿Y dónde te encontrabas? Estaba en mi casa, en el garaje de la casa. Y entonces... Y mientras te drogabas, sentiste el deseo de orar y te arrodillaste. Y me arrodillé, empecé a orar. No me arrodillé, solo levanté mis manos y empecé a orar. Y en ese momento sentí el Espíritu se metió a través de mis manos y empezó a hacer algo dentro de mí. Empecé a gritar y me empezó el Espíritu a drogarme, incluso hasta me tiró en el piso. Y entonces yo sentí como que me daba vuelta y me revolcaba en un agua que había ahí. Y el Señor me dice, así te quiere tener el enemigo, pero yo soy tu Padre y así no te va a tener. Y en ese momento yo ya me sentí tranquilo, me sentí con una paz, entonces me levanté y llamé a mi esposa. Y mientras te pasaba todo eso, ¿qué pensabas vos? Cuando comenzó eso a entrar por tu... Decís que fue el Espíritu Santo, ¿qué pensabas cuando comenzaste? No sentí nada, solo sentí agradecimiento, digamos. No, ¿qué pensabas? No, ¿qué sentís? ¿Qué pensabas? Mientras, cuando vos sentiste, por ejemplo, que el Espíritu Santo comenzó a entrar, solo dar gracias, porque yo ya sé que la presencia de Dios está ahí. Cuando ya tú sientes la presencia de Dios, que tú vienes y sientes pero no decía, ¿por qué es esto? ¿Qué me está pasando? O sea, no tenés tiempo para nada de eso. No te da tiempo para nada de eso, porque ya vos venís, ¿verdad? Y yo estaba drogando. Entonces yo levanto mis manos, acepto, reconozco que hay un Dios viviente que me va a libertar y yo solo le estoy pidiendo, Señor, quítame estos deseos. Entonces en ese momento, obviamente, si yo oro y el Señor no hubiera entrado entre mí, yo hubiera seguido drogándome, pero yo hice lo que tenía que hacer. Entonces en lo que yo levanto mis manos y empiezo a orar, yo empiezo a sentir aqueo. Cuando yo empiezo a sentir aqueo, entonces yo inmediatamente, mi mente, mi cuerpo reconoce la presencia del Señor. Ya ahí ya no puedo yo pensar ni nada, sino que automáticamente mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Entonces automáticamente el Espíritu, cuando siente el Espíritu de Dios, el Espíritu mío empieza a agradecer, porque descendió el Espíritu de Dios. Acuérdate que yo me estoy drogando, entonces mi espíritu reconoce que el Espíritu de Dios está entrando dentro de mí. Ya el Espíritu mío empieza a tomar control también sobre mi vida, sobre este templo. Y entonces el Espíritu lo que quiere es agradecer a Dios y reconocer que el Dios Altísimo ha llegado. Y cuando el Dios Altísimo llega, loco, hay cambios, empieza todo, ahí hasta los malos espíritus empiezan a huir. Donde está la presencia de Dios no puede estar malos espíritus. Hay libertad. Entonces ya automáticamente los demonios, por decir así, los malos espíritus que habían dentro de mí, dentro de mi mente, ellos huyen. Entonces solo queda ahora dominando el Espíritu Santo y el Espíritu mío que se conecta con el Espíritu Santo, y ya empieza a haber libertad, ya empieza a haber calma, el Espíritu mío empieza a agradecer a Dios y empieza a reconocer, a dar gracias. Ok, y cuando vos escuchaste que el Señor te dijo así te quería tener el enemigo,
sentí cuando el Señor viene, entonces viene y me tira al piso, el Espíritu Santo, y yo sé que ya no que el Espíritu Santo me tira y me revuelca en el piso, como en una lodacera que había ahí en agua. Y entonces hasta cierto momento, como que el Espíritu mío sale y me mira ahí, tirado ahí en el piso, revolcado en un agua justa. ¿Te viste vos? Sí, me vi yo mismo. Y me dice, mira, hijo, así te quiere tener el enemigo. Es más, así te tiene el enemigo. Pero yo he venido a libertarte. Yo he venido a que esto pase. Entonces, levántate, dile a tu esposa que traiga agua y que te lave. Entonces vuelvo al sillón, me paro, empiezo a adorar a Dios, sigo adorando, y no salí de ahí. Yo solo le grité a mi esposa viene corriendo y me dice, ¿qué pasa? Acuérdate que ella piensa que yo estoy drogado, yo me estoy drogando. Entonces ella me mira y ve todo eso y ella piensa también que le está pasando a este loco. Que el efecto de la droga. Correcto, y entonces, exacto. Entonces, ya en ese momento, ¿verdad? Viene ella y ya le dije, no, tráeme agua. Entonces ella corre, trae agua y le digo, báñame. Entonces ella me empieza a tirar agua y en ese momento yo vine y entonces le digo, Señor, ya me bautizaste con tu espíritu, ahora pues bautízame a través de esta agua. Acuérdate, yo estoy bautizado también. Yo estoy bautizado también, no te estoy diciendo que no estoy bautizado, yo ya estaba bautizado, pero el Señor me dijo, bueno, te bauticé con mi espíritu, ahora bautízate con agua. Entonces viene ella, me empieza a dar agua y yo me la empiezo a tirar junto con ella, y entonces ahí yo empiezo también a declarar, o mi espíritu empieza a declarar de que ya estoy bautizado con agua, ahora estoy siendo bautizado, estoy bautizado por el espíritu, ahora estoy siendo bautizado con agua, y me quito toda aquella suciedad. Como cuando el hijo pródigo vuelve a casa. Como un acto profético. Correcto, y entonces ya, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y entonces pasaron muchas cosas más, pero ese tema no estoy listo para tocar ese tema todavía. Creo que ni yo ni la audiencia están lista para el próximo tema. Y todavía no sé discernir lo siguiente que sucedió, pero yo pasé algo mucho más grande que eso todavía, que no estoy listo para contarlo todavía. En su momento yo me imagino que Dios me va a dar el permiso. Pero entonces a partir de ahí te sentiste cuando pasó todo eso. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Todo en ese trance, en ese éxtasis, estuve más o menos como unas 4 o 6 horas más o menos. ¿Y en esas 4 horas qué estabas haciendo? Me iba, el espíritu me tomaba y me iba yo así y me llevaba, el espíritu me llevaba. Logré entender yo que el espíritu, cuando dice la palabra de Dios que Dios, espíritu y Jesús son uno solo, es porque ellos se pueden conectar en sí. ¿Me entiendes? Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús se conectaba al espíritu y a Dios y ellos descendían, ¿me entiendes? Y a través de Jesús ellos estaban aquí en la tierra. Logré sentir algo así, entonces, no sé, logré sentir como que en realidad el espíritu te puede transportar a ti donde él quiera. ¿Pero a dónde te transportaba vos? ¿A algún lugar o qué? Sí, en algún lugar específico que después no estoy listo para contar eso. No tengo permiso para contarlo todavía. Okay. No tengo permiso para contarte a dónde me trasladó. Ese día el espíritu me trasladó a mí a X lugar. Para ver, no, porque yo quería ver. Pero él me dijo, no te voy a permitir ver porque yo quiero que sientas. No hay gloria sin esfuerzo, sin dolor. Como Jesús obtuvo la gloria, obtuvo el reinado, obtuvo la corona. Pero tuvo que pagar un precio Jesús para poder obtener eso. Entonces yo quería ver algo, y yo le pido al Señor que quería ver algo, pero logré entender de que no podía ver eso hasta que yo no sintiera el sufrimiento que había pasado. ¿Me entiendes? Entonces, como te digo, no estoy listo, yo todavía ni tengo el permiso todavía de hablar de eso. Cuando yo tenga el permiso, esté listo para eso, vamos a platicar del resto. Pero estuve así más o menos como de 4 a 6 horas más o menos en ese y volví así y volví. Entonces, porque era tanto el dolor que estaba pasando yo en ese momento que no... ¿Dolor de qué? Después vamos a platicar de eso. Que vos tocas el tema. Pero no tengo permiso todavía, era algo bien. Entonces, bueno, ese día fue libertado yo, ¿verdad? Entonces, después de que fui libertado, el espíritu me trasladó a ese lugar y logré entender ciertas cosas, pero no lo logré entender todo. Entonces, al punto que quiero llegar yo, ¿verdad? Entonces ahí vos ya te sentiste liberada, cuando pasó eso. Ya entonces empiezo con una paz, con una tranquilidad, como que yo estaba en el puerto del Edén, como que no habían problemas, ahí no hay, en la presencia de Dios. Sentías paz. Paz, tranquilidad, como que, wow, aquí es donde yo pertenezco. Y los deseos de la droga. Todo eso se fue, entonces que la droga estaba ahí, incluso yo le dije a unos amigos y a mi esposa, limpien todo eso, boten todo eso. Ya cuando empieza a gobernar, como te dije, cuando llega la presencia de Dios, los espíritus huyen. Entonces yo ya quedo con aquella paz y con aquella tranquilidad.
sin deseos. Los únicos deseos que quedan ahí entonces son los deseos de adorar a Dios, porque yo ya vi cómo Dios se manifestó y lo grande, el gran Dios, el Dios altísimo, Dios de Abraham, Dios de Jacob, que es real y cómo me ha libertado. Entonces ya a mí solo queda la necesidad y los deseos de adorar a Dios, de estar en la presencia de Dios. Vos estuviste en esa situación, ¿verdad? Hoy en día es algo que se da mucho, más que todo en los jóvenes, y no pueden liberarse o no puede llegar ese momento donde el Señor los tome, porque vos estabas en una situación diferente, ¿verdad? Porque uno va al Señor y le pide eso, pero en realidad el Señor vino a ti, vos estabas, decías ahí drogándote y el Señor te libertó. Entonces, ¿sabes vos si fue algo que influyó, algo que provocó todo eso para que las personas que nos están viendo, que están por esa situación, que están en el alcohol, que están en las drogas y no saben cómo hacer, no saben cómo muchas veces pedir ayuda, ¿qué les podrías decir vos? Yo, de acuerdo a tu experiencia. De acuerdo a mi experiencia, ¿verdad? Hay dos consejos que yo les daría. El primero, ya lo dije, no dejen de orar. Y segundo, siempre es bueno abocarse a la persona más, ya puede ser tu pastor, ya puede ser tu líder, abocarte siempre a la persona más cercana. Y si no tiene un líder, si no tiene a alguien cercano. Es bien complicado porque incluso la primera vez que vine a Cristo, a mí me pasó, yo no tenía un líder, no tenía nadie en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces ya ahorita yo sí tenía a quien abocarme, tenemos que ver la diferencia, ¿verdad? La primera vez que a mí Dios me toca, yo no tenía a nadie, es lo que tú estás diciendo. Entonces yo allí solo me aferré a Dios, y ahí solo tenía yo a Dios. Entonces lo que yo les digo es que se agarren de Dios, crean en Jesucristo, porque Jesucristo sí existe, es verdadero y los toca y te libera y te restaura, sí existe. Pero, digamos en este caso mío, que ya era la segunda vez, yo creo que lo más lógico que yo pude haber hecho es, pero como te digo, soy humano y cometo errores. Nunca me aboqué a mi pastor, nunca me aboqué a ustedes, o probablemente tú caminaste muchas veces detrás de mí, tratando de llevarme otra vez al camino, pero como yo caminaba ya en carne, caminaba con los malos espíritus, no, yo cuando te miraba a ti, más bien como que me enojaba y te quería como despachar, vete, porque yo lo que quería era seguirme drogando. Muchas veces tú me fuiste a buscar a la casa y yo básicamente con mis actitudes te alejé de mí, y tú sabes esto. Entonces, si tienes a alguien, aunque no quiera, aunque algo por dentro te diga que no llames, trata de abocarte a alguien que tenga autoridad espiritual, que tenga autoridad, como un pastor, un líder, abócate a ellos. Pero si no tienes a nadie, no tienes más opción más que agarrarte y aferrarte a Dios, a Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder, Jesucristo tiene el poder y el control total de todo. Pero si tú no te abocas a Él, si tú no lo buscas a Él, si tú no te agarras de Él y crees en Él, no hay nada que nadie pueda hacer. Incluso también si te abocas a tu pastor, pero no crees y no tienes la fe de que el Señor va a utilizar al pastor, de que el Señor se va a manifestar a través del pastor, también en nada está. Pueden ir millones de personas a ir y orar por ti, pero si tú no lo crees, si tú no lo aceptas como tu Rey Salvador, no va a suceder nada. Okay, pero ¿cuánto tiempo estuviste vos en esa batalla? Porque vos me decís que estaba... Porque muchas veces nosotros queremos los resultados inmediatos, ¿verdad? ¿Qué pasa si alguien viene y ora y hace lo que vos le decís? Te la voy tirando fases. Yo estuve 1 año y medio drogándome, 1 año y medio o el año y pico, drogándome y llorando, 1 año y medio. Pero cuando el Espíritu Santo llegó, la libertad fue así. ¿Me entiendes? Pero acuérdate, llevo 1 año luchando yo con esta drogadicción. Y ya conocí a Dios, porque a Dios me había libertado la primera vez. Entonces llevaba 1 año luchando en aquella lucha de que drogaba y oraba, me drogaba y oraba. ¿Y fue más difícil esta vez? Sí, obviamente, porque yo ya conocía la verdad. Yo fui el que decidí alejarme de Dios. Yo fui el que decidí otra vez volver a probar. Yo fui el que paré de orar. Yo caí, cuando tú me preguntas por qué yo caí, me preguntaré por qué caí, fue porque descuidé mi relación con Dios. Al descuidar la relación con Dios, viene el enemigo, te está tirando dardos. Y para alguien que no tiene una relación con el Señor y se encuentra en esta situación, ¿cómo podría comenzar? Como comencé yo al principio, una vez yo le escuché a alguien decir, y incluso lo vemos en Juan el Bautista, que la duda, cuando tú dudas, la duda siempre te va a llevar a Jesús. Entonces la primera vez que yo vine a Cristo,
yo dudaba de la existencia de Dios, como a muchos nos suele suceder. A Juan el Bautista le sucedió. Vino Juan el Bautista y cuando ya él iba a morir, él le mandó a preguntar a Jesús. Y oye, ellos se quedaron juntos, ellos tenían un propósito. Esos tipos estuvieron en el desierto, ¿me entiendes? Tipos unidos de Dios. Y entonces tú ves a Juan el Bautista, que Juan el Bautista dudó si en realidad Cristo era el Cristo. Entonces cuando tú tengas esa duda, no vayas donde aquel, no vayas donde este, ve a Dios y dile: Señor, yo tengo esta duda, por favor, confírmame que en realidad tú existes, ayúdame a salir de aquí, porque si no es con tu fuerza, con tu ayuda, yo ya no puedo. Yo no puedo, no, Señor, no, solo tú me puedes ayudar. Desciende y ayúdame, manda tu espíritu. Y no hay pecado en eso, porque tú estás pidiendo algo que Él ya dijo que iba a hacer. Él dijo: yo mandaré mi espíritu, alguien va a quedar por mí. A ustedes les conviene que yo me vaya porque viene alguien más, no sé, algo así, digo, como que venía alguien como el consolador, viene el consolador, dice. Entonces no es malo hasta cierto punto, ¿verdad? No vayas a tentar a Dios, pero sí puedes tener esa duda, y al tener esa duda, ven donde Él y dile: Señor, yo tengo esta duda, como hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista dudó, totalmente dudó, pero él no fue a preguntarle a Bartolomeo, no fue a preguntarle a Marco, no fue a preguntarle a Eduardo, hey, vayan, díganle a Jesús que si Él es el que ha de venir o esperamos a otro. Y entonces cuando le van y le preguntan a Jesús, Jesús no dijo sí, no, si yo soy o no soy, no. Jesús solo dijo: dile a Juan que los ciegos miran, los paralíticos caminan, los muertos resucitan, y no sé qué más le dijo. Con aquello, ¿qué más quería escuchar Juan? Ahora, trayendo eso al presente y aquí, ¿cómo comienza la relación? La relación comienza cuando tú reconoces que existe un Dios, que existe un Jesucristo que murió por ti, y tú vienes y te humillas ante Él y le dices: Señor, yo ya no puedo con esto, yo no tengo el control de mi vida, el control lo tiene no sé quién, pero a mí hay que reconocer el problema. Tienes que reconocer primeramente el problema y después buscar la solución. Después buscar a Dios, que Él es la única solución, no hay otra. Y en algún momento vos sentiste, me dijiste que estuviste 1 año y medio orando, ¿sentiste vos que Dios no te escuchaba? Me sentí impotente, porque la primera vez que yo vine y me aboqué a Él, eso fue rápido. Yo toda mi vida viví un desastre, y un minuto que yo le dediqué y me aboqué a Él y pedí ayuda, ¡pum!, eso fue rápido. Y esta vez estuve 1 año y pico drogándome aquí en aquella batalla, luchando, y Señor, ayúdame, Señor aquí, Señor allá. Ya esta vez como que el Señor me dijo: bueno, no lo sentí, yo lo siento así, como que me dijo: bueno, la primera vez que te ayudé, no apreciaste lo que yo hice por ti, porque te liberté, te quité los deseos de drogarte, te quité los deseos carnales, te quité los deseos de andar viendo mujeres, te quité todo deseos pecaminosos, te lo quité, y tú no valoraste lo que yo hice por ti la primera vez. Entonces, sí te voy a ayudar esta segunda vez, pero ahora te voy a hacer sufrir para que tú entiendas. La tercera vez no vas a pensar para hacer lo que hiciste. No vas a pensar porque Dios... Y si alguien ora, ¿y qué pasa si no sucede la primera vez? Así como vos, porque también yo he visto muchas personas que no les sucedió así, sino que oran, incluso hay gente que hasta la vez está en la iglesia y sigue batallando con ese tipo de cosas. Mira, Eduardo, yo no te puedo venir a decir que es falta de fe, porque todos tenemos fe. No te puedo venir a decir que es falta de que Dios no te escucha, porque sí, Dios escucha. Muchas veces también creo que Dios solo en el silencio, Dios tiene mucho que decir. En el silencio, Dios está esperando tu actitud, está esperando cómo reaccionas. Muchas veces en el silencio, Dios nos da a entender muchas cosas. Y en este aspecto, yo no puedo hablar por otro, yo puedo hablar por mí. En este aspecto, a mí Dios me dijo: bueno, yo sí te estoy escuchando, y siento que me está escuchando, porque sé que Él me escucha. Todo cada vez que yo oro, yo sé que Él me escucha, pero muchas veces Él solo queda callado para ver qué tanto creo yo en Él, o qué tan grande es mi convicción de que Él va a hacer las cosas. Porque yo sé que existe todo, pero si yo sé que Él existe, entonces ¿por qué lo hiciste? ¿O por qué lo estás haciendo? Ok. Entonces Él se queda muchas veces callado para ver nuestras actitudes, o para ver qué vamos a hacer. O tú le pides algo a Dios, digamos en el caso, te voy a poner una madre que le está pidiendo libertad sobre un hijo, libéralo. Entonces, si Dios no hace un milagro ahorita, este mismo día, entonces, tú te vas a alejar de Dios solo porque no lo hizo ahorita.
Dios es malo porque no lo hace en el tiempo que tú dices. Entonces muchas veces Dios solo está viendo hasta dónde nosotros soportamos, hasta dónde nosotros creemos en Él. Acuérdate lo que pasó con Job. Y Dios sabía que Job no iba a maldecirlo. Entonces Él permite muchas cosas porque Él sabe hasta dónde nosotros podemos avanzar. Él sabe, Él fue el que nos creó, Él es todo soberano. Entonces Él dice, bueno. Entonces podremos decir de que, bueno, si alguien está pasando por eso y busca al Señor, como quien dice, no tirar la toalla a la primera, sino soportar. Sigue aguantando, hasta que el sigue milagro suceda. Sigue orando porque tu milagro viene, tu milagro va a suceder. No sabemos cuándo, es como la venida de Cristo. No sabemos cuándo va a suceder, pero sabemos de que viene. Cristo viene, ¿cuándo? No lo sé. Pero mi Padre vuelve por nosotros, Él vuelve. Entonces, tu milagro no pasó hoy, vuelve mañana. Tu milagro pasó mañana, vuelve y ve. Aunque sea sí, yo en el mismo pecado, no dejes de orar. No dejes de orar, no dejes de orar, no dejes de orar. Aunque sigas pecando, no permitas. Si la gente viene y te dice, no cometas el error de decir, no, pero esto es jugar con Dios. No estás jugando con Dios. Porque hay algo dentro de ti que te está haciendo, que te encanta ir y haces el pecado. Entonces, allá tú permitiste que ese demonio entrara a ti. Entonces, ahora ese demonio te está dominando. Pero también está el Espíritu diciendo, ve y ora, ve y ora. El Espíritu siempre también como va a orar porque el Espíritu conoce el poder de Dios. El Espíritu sabe que Dios va a orar. ¿Me entiendes? Entonces, pero cuando tú ya dejas de orar, tú entonces le diste total control al demonio que dentro de ti. Se lo diste totalmente, pero cuando tú vienes y no dejas de orar, y no es que estés jugando con Dios, porque ya ahí tú no tienes el control. No es que estés jugando con Dios, sino que también tú le diste la entrada al demonio, entonces ahora también tienes que darle la entrada al Espíritu Santo que obre a su tiempo y a su manera. Porque entonces ahora tú... Como quien dice que vaya tomando territorio. A medida que vas orando, el Espíritu Santo va tomando territorio. Correcto, es como cuando entró el mal espíritu. No entró y dijo, ahí, pum, vení, pecamos. No. Tú le fuiste dando entrada de poco a poco. Entonces ahora tú tienes que venir también y pelear. Tú tienes que pelear ahora también tu salvación. Tienes que pelear tu liberación. Tienes que pelear y empezarle a dar entrada a Dios. Ok, Señor, ya pequé, Señor. ¿Y cómo nos mantenemos ahora en esa cosa? Ese buen punto, ok. Ahora, yo ya soy libre, ¿verdad? Yo ya siento que hay paz, que hay tranquilidad. Yo no tengo necesidad de drogarme ahorita. Pero los pensamientos siempre vienen. Entonces, es allí donde yo tengo que tener una guerra constante, no con el mal espíritu, porque ahora llegamos el espíritu de Dios, pero tengo una guerra constante con mi propia mente. Ya no es el mal espíritu que está, sino que la mente pecaminosa, pecadora que existió el viejo hombre va a venir siempre más diciendo, y si solo te echan un porrito, o si solo te echan una piedrita, una cervecita, o si solo te haces esto o aquello. Entonces el pensamiento todos los días, yo batallo con mis pensamientos, todos los días yo estoy batallando con este pensamiento y estoy orando en la mañanita, tarde, noche, orando. Pero ya no es lo mismo. No, porque el deseo no está, solo es un pensamiento. El pensamiento lo controlas tú, a través de Jesucristo. Tú eres fuerte a través de Jesucristo. La fuerza siempre la da Cristo. Porque el día que yo no ore, el Señor dice, trae todo pensamiento a la mente del cautivo, a la mente de Cristo. Correcto. Entonces esos pensamientos siempre van a seguir viniendo, pero ya el deseo no está. Entonces como el deseo no está. O sea que es normal que una persona que haya estado, por ejemplo, así, en esa situación, todavía tenga sus pensamientos. Sí, le van a venir todos los días. O sea que esa persona no necesariamente tiene que sentirse culpable por todavía seguir pensando en seguir haciendo lo que... Ok, esa es una pregunta, ten cuidado con esa pregunta, ¿verdad? Porque es bien engañosa, sí, porque engañar al enemigo. Porque bien hay personas que se sienten culpables porque si ya estoy en el Señor todavía quiero hacer esto, porque todavía sigo pensando eso. Una cosa es el pensamiento y otra cosa es el deseo. Tienes que tener cuidado. Entonces yo vi una mujer, ¿verdad? Vamos a meternos a otro punto. Yo vi una mujer, me quedé ahí, ya pequé. Pero yo vi una mujer, y inmediatamente yo tengo que, Señor, en nombre de Jesús, Padre, en nombre de Jesús, allí guerrero yo. Esa es la parte mía, guerrear contra aquel pensamiento. Pero si yo ya dejé que ese pensamiento, ya le di vuelta, y ya lo dejé que él se quedara ahí, que morara en mi mente, ten cuidado que ya caí. Es como que ya he caído o voy a caer. A los cursos días voy a caer. O sea que cuando venga ese pensamiento tenemos... Ahí es donde tienes que guerrear, y está bien que venga. Sí, está bien que el pensamiento va a venir y no te sientas mal porque el pensamiento venga. Siéntete mal si lo estás acariciando, si lo estás dejando que se quede en tu mente. Una vez que él caiga en tu mente, que venga, ahí es donde tú tienes que guerrear, ahí es tu parte donde tú tienes que venir. ¿Y cómo guerreas? En oración. Solo Jesucristo te da la fuerza para guerrear contra esos pensamientos.
Pero si tú lo dejas que se quede ahí, lo dejas que él se quede segundos, ya se va quedando minutos. Después de minutos, tú lo procesaste, tú una vez que lo procesaste, ¡pum!, ya estás allá haciendo. Entonces tenemos que tener cuidado con los pensamientos. No te estoy diciendo, es que no le des ni chance de hacerte sentir mal, de decir, ay, ya, porque ya cuando te sientes mal, porque ya pecaste. Si te sientes mal, es porque ya pecaste. Entonces, no permitas que ese pensamiento llegue tan largo a que tú ya te sientas mal, porque si ya te sientes mal, ya pecaste. Te lo digo así. Entonces, ahora, si vienes tú y el pensamiento viene, tú guerreaste, ¿por qué te vas a sentir mal? Si tú más bien tienes que sentir más fuerte. Ya, si tú te sientes mal es porque ya lo hiciste. Y no necesariamente es porque te fuiste a hacerlo, sino porque dejaste que morara demasiado tiempo en tu pensamiento. Entonces, desde que el pensamiento entra, tú ahí entonces tienes que agarrar de Cristo, orar, guerrear, y entonces tú más bien te vas a sentir más fuerte. No vas a sentir culpa, sino que te vas a sentir, wow, te vas a sentir como, vencí en Cristo. Entonces, más bien, en vez de sentirte impotente, te vas a sentir fuerte porque hiciste lo correcto. Pero si ya te sentiste culpa, ten cuidado, no va a ser que haya pecado. Porque en Cristo no hay culpabilidad. En Jesús, en Dios, hay culpa cuando estás pecando. Entonces del Espíritu Santo te vas a sentir mal. Pero si en realidad tú no has pecado ni en tu mente, y más bien guerreaste y viste que fuiste vencedor, más bien te vas a sentir bien y decir, wow, así se hace esto. Sí, en Cristo Jesús sí puede. Sí es verdad que Dios existe. Esa sería la forma entonces de contrarrestar el ataque del enemigo. Traer ese pensamiento al Señor y que Él tome el control. O en ese momento pedirle ayuda. Ponerle, Señor, ayúdame, quítame este pensamiento, no me dejes caer. Como lo decía Jesús, ¿verdad? Todos los días, y algo que yo también practico en mi oración es todos los días, yo le digo, Señor, no me dejes caer en tentación, y también le digo, dame hoy el pan de cada día. Todo esa es parte de, porque yo también tengo temor a recaer nuevamente en la tentación. Entonces